está conformado por Yasmín Gerardo, Waleska Castillo y Jorge Peña. Puedes continuar. Los temas que vamos a tratar son los aparatos para corregir la maloclusión clase 3. Continúo. ¿Qué es una clase 3? Bien, en ortodoncia llamamos la clase 3 a aquella alteración de la mordida en la que los dientes de la arcada superior muerden retrasados respecto a los dientes de la arcada inferior. Las causas de estas, algunas de las causas de la clase 3 pueden ser herencia genética, malposiciones dentarias, la posición o el tamaño de la lengua y la erupción anormal de los dientes. Continúa. La clase 3 dentarias. Bien, decimos que existe una clase 3 dentaria cuando los dientes superiores muerden retrasados respecto a los inferiores, pero las bases óseas tienen un tamaño y una posición correcta. Esto puede suceder por múltiples causas, que son cuando los incisivos inferiores están muy volcados hacia adelante por un hábito de lengua, porque los incisivos superiores hayan erupcionado con una inclinación incorrecta, porque el número de dientes en la arcada superior sea menor que en la inferior, etcétera. Pero en cualquier caso, el tratamiento de este será sencillo, utilizando braces o ortodoncia invisible. Puedes continuar. Las maloclusiones clase 3, según la clasificación de Angle, hace referencia a una relación mesial de la arcada inferior con relación a la superior, en donde la cúspide mesiovestibular del primer molar superior se encuentra por distal del surco mesiovestibular del primer molar inferior. Además, existe una relación anómala de los incisivos superiores e inferiores, en donde los inferiores se encuentran por vestibular superior, produciéndose una mordida cruzada anterior con overjet negativo y perdiéndose en el overbite. Puedes continuar. La clasificación de la maloclusión, clase 3, hay clase 3 verdadera y clase 3 falsa. La clase 3 verdadera, esta corresponde a una displasia ósea en la cual la mandíbula es grande y el maxilar es pequeño. Y la desproporción de las bases es la que conlleva a la maloclusión. La clase 3 falsa, esta corresponde a un adelantamiento de la mandíbula en el momento del cierre oclusal. En este caso, la retroinclinación de los incisivos superiores y la proinclinación de los inferiores van a interferir en un contacto oclusal fisiológico y fuerza a los cóndilos a mesializarse. Continúo. Las características clínicas y extraorales, el análisis frontal, la proporción facial. La proporción facial, esta va a servir para dividir a la cara en 3/3 superior, medio e inferior y establecer simetría entre estos, para lo cual trazamos una línea horizontal que pasa por el punto Drichon, otra por el punto glabela y otra por el punto subnasal y una cuarta línea por el punto mentoniano. El análisis de perfil, el ángulo de convexidad facial, esto se debe trazar una línea que pase por los puntos glabela subnasal y pogonión blando. Lo normal es de 165 y 175 grados. Aquellos valores a esta norma indican una posible clase 3. Puedes continuar. La línea de Ricketts o línea E, esta desciende de forma inclinada desde la punta de la nariz hasta la punta del mentón, en donde el labio superior debe estar a 4 milímetros por detrás de la línea, mientras que el labio inferior debe estar a 2 milímetros por detrás de la línea. En caso de que un paciente clase 3 letal, el labio inferior va a estar a nivel de la línea o por delante de esta, dependiendo del grado del prognactismo del paciente y de la inclinación de los incisivos inferiores hacia el lingual. Puedes continuar. Características oclusales, las características intraorales. La maloclusión clase 3 de Angle se caracteriza especialmente por una mesialización de la arcada inferior con respecto a la superior, tomando como referencia la cúspide mesiovestibular del primer molar del maxilar superior, ocluyendo distal al surco del primer molar mandibular. Además, existe una relación invertida de los incisivos superiores como inferiores. Aquí se presenta un overjet negativo y sin la presencia de overbite o en casos más ligeros, una relación borde a borde. Puedes continuar. Los objetivos del tratamiento temprano en la maloclusión clase 3, esto van a consistir en eliminar las interferencias y ayudar a que exista un ambiente más favorable para el crecimiento normal,
corregir el desequilibrio esquelético dentro alveolar y muscular existente o en desarrollo, mejorar la estética facial y eliminar las alteraciones funcionales en cuanto a la función y posición lingual, ocasionada por hipertrofia amigdalina y los trastornos nasorrespiratorios. Esto fue todo de mi parte. Ahora las voy a dejar con mi compañera que les seguirá hablando más sobre el tema. Gracias. Mi nombre es Yasmin Gerardo y al igual que mis compañeros estoy cursando la materia de ortodoncia y ortopedia con la doctora Sandy López. Continuando con lo que es la importancia de la ortopedia, es un medio terapéutico que influye en lo que es la redirección y lo que es la modificación del crecimiento y del desarrollo maxilofacial, ya sea aplicando fuerzas directas sobre lo que es el centro de crecimiento o por medio de fuerzas que dan estímulos neuromusculares y transforman estas fuerzas en lo que son los maxilares. Puedes pasarla, por favor. Los aparatos ortopédicos para estos casos, la única solución es recurrir a lo que son la cirugía ortodòntica combinada con lo que es un tratamiento de ortodoncia. Con esta operación se modifica lo que es el tamaño y la posición de los huesos para tener una oclusión funcional. Además, la persona se va recuperando con la armonía dental y la armonía en su rostro. Los aparatos dentales de la ortopedia funcional son aparatos que se utilizan las fuerzas musculares biológicas del propio individuo para generar los que son movimientos ortodónticos. Puedes pasarla, por favor. Dentro de la clasificación de los aparatos ortodónticos para corregir la maloclusión clase 3, tenemos lo que son las pistas planas, que son los aparatos funcionales para la aplicación de terapia de rehabilitación neuroclusal, que fue creada por el doctor Pedro Planas, por esto lleva su nombre. Las pistas de rodaje constituyen lo que son dos superficies acrílicas de deslizamiento en altura que cuando un niño muerde contacta prematuramente y no deja que los dientes antagonistas ocluyan entre sí. En el caso de la maloclusión directamente, clase 3, la misión principal de las pistas de rodaje es que consiste en obligar a contactar la placa superior con la inferior y viceversa, y así frenar lo que son las maloclusiones, logrando saltar la oclusión cruzada anterior, debido a que la construcción de las pistas tendrá una orientación hacia arriba en sentido anterosuperior. Puedes pasarla, por favor. La placa de Progeniet es una placa sumamente importante, ya que es una placa de Hawley superior, donde el arco vestibular anterior contacta con los incisivos inferiores. A este arco se le denomina arco de Progeniet, como le había mencionado. Se utiliza habitualmente en casos donde hay mordida cruzada anterior, ligera o una mordida borde a borde. Existe lo que es un buen potencial de crecimiento en el paciente. En el caso de la maloclusión clase 3 es muy importante esta placa, ya que es utilizada para la mordida cruzada anterior y consta de un arco de Progeniet que levanta la mordida para desocluir. Puedes pasarla, por favor. Aquí tenemos también como aparato ortodóntico lo que es el Frankel para clase 3, que es un aparato regulador de la función de Frankel, que es un aparato de ortopedia. Fue creado por el doctor Rolf Frankel en la década de 1950. Estos aparatos se deben usar a tiempo completo, o sea que el paciente no puede estar retirándoselo cada vez que desee, sino que es un aparato que se debe utilizar a diario con ejercicios orales. Para lo que es directamente la clase 3, se utiliza en pacientes con estas maloclusiones, ya que puede modificar y consta de 3 partes. Tiene lo que es una almohadilla labial, que la función de esta es eliminar la presión del músculo mentoniano y ofrece apoyo en lo que son las mejillas y el labio inferior, lo que permite que los arcos dentales se expandan. Su segunda función es que tiene un arco lingual que mantiene la mandíbula en la posición deseada
Y por último, pero no menos importante, es que tiene un arco palatino que une las partes posteriores del aparato y sirve para apoyar o abrir lo que es la mordida. Esto fue todo de mi parte, lo paso con mi compañera. Buenas tardes, mi nombre es Waleska Castillo. Igual que mi compañero, estoy cursando la materia de ortodoncia y ortopedia con la doctora Sandy López. ¿Qué es el Bionator? El Bionator es un aparato funcional muy usado en la ortodoncia interceptiva. Fue creada por Barte en el 1960 y se utiliza para estimular el crecimiento mandibular en niños que presentan maloclusión clase 2 esquelética. Existen tres tipos de aparato bionato: bionato estándar, bionato inverti, clase 3 y bionato protector, mordida abierta. ¿Para qué sirve el bionato? Son aparatos especialmente diseñados para estimular el crecimiento de la mandíbula durante el desarrollo del niño y así ayudar a corregir la clase 2 esquelética. Las clase 2 son aquellas en las que la mandíbula se desarrollan menos que el maxilar. El Bionator es un aparato intrabucal removible de acrílico, parte rígida para sujetar la posición mandibular y controlar la erupción, y alambre para dar flexibilidad al aparato, que se realiza a medida para una posición mandibular concreta según la necesidad del paciente. Bionator clase 3. Este aparato se utiliza para mantener la posición de la mandíbula o restruirla, estimula el crecimiento del maxilar superior, permitiendo el adelantamiento de la premaxilar por medio de empuje linguales. Se necesita una mordida constructiva que no se debe modificar. Biley C es utilizado para clase 3 cuando existe protrusión mandibular en desdicción mixta. El arco intermaxilar, anclado en el maxilar superior, se dobla cortando estrechamente los incisivos inferiores, pero con cierta distancia hacia la arza superior en forma de U. El resorte de Confi está cerrado hacia distal. Este se dobla cortando las partes más prominentes. Los descansos oclusales se incorporan horizontalmente a la superficie oclusal. En la mandíbula, los arcos linguales se doblan desde la parte mesiolingual de los caninos hacia distal, entre el canino y premolar, de ahí para interproximalmente hacia vestibular. En la cara vestibular, el alambre se dobla hacia mesial, formando un arza. Posteriormente se dobla otra vez hacia distal. Ambos arcos linguales se conectan con los almohadillas acrílicas linguales por medio de un arco conector con 3 dobleces en forma de zigzag. En el maxilar superior se delimita la pantalla lateral con tira de cera. En la mandíbula se incorporan pequeñas pantallas acrílicas en el área del canino y premolares para anclar el arco de conexión. Retropulsor estimulador, aparato para tratar una clase 3 funcional. Ortopédicamente hablando, un tratamiento temprano de una clase 3 funcional puede tener un excelente resultado. Uno de los factores en el diagnóstico temprano y en otro sería la elección del aparato que deberá usar el paciente. El retropulsor estimulador o pequeño gigante es un aparato en el cual consiste en el palar, placa removible inferior para estimular la posición mandibular para el uso de pacientes con clase 3 funcional. Este paciente consiste en una placa de acrílico inferior, la cual se ajusta en la boca por medio de gancho en las cantidades que sea necesario, lo cual puede ser ADA, delta o circunferenciales, o otra que proporcione gran retención. Además, consta de un arco retropulsor de alambre que emerge desde el acrílico entre el canino y el primer molar temporal inferior. Este se eleva verticalmente
hasta la altura de la mitad de la cara palatina de los dientes superiores, donde forma un alza y luego se dirige horizontalmente en contacto por palatino de estos dientes. La selección horizontal debe estar forrada con goma. Ahora lo dejo con mi compañero. Buenas, al igual que mis compañeros, estoy cruzando la materia de ortodoncia y ortopedia con la doctora Sandia López. Eh, Le voy a compartir este tema que es el arco de Tender. Este es un sistema de arco doble donde después del arco inicial se le recomienda al ortodoncista insertar un segundo arco. Cuando los arcos iniciales estén totalmente pasivos, en vez de removerlo, se debe de poner un segundo arco directamente encima del arco inicial, formando un arco de Tender. El objetivo de Tender para la corrección de las rotaciones es alinear y anivelar los dientes de forma temprana del tratamiento con el máximo control de la dimensión vertical, horizontal y rotacional de esta. La máscara facial. La máscara facial son los tratamientos de ortodoncias faciales que se usan en los casos de la maloclusión esquelética, aquellos que no dependen de una mala colocación de los dientes, sino que de la disposición de los huesos de la cara. De este tipo de ortodoncia, con las máscaras metálicas, se usan sobre todo en pacientes con problemas de la maloclusión clase 3, donde el maxilar está retrasado respecto a la mandíbula por problemas de desarrollo óseo. Para el problema opuesto se usa un aparato de tiro cervical que tira hacia adentro, el del maxilar, con una banda elástica que se coloca en la nuca. Bueno, la máscara facial ejerce una fuerza de presión para lograr la rotación y colocación correcta del maxilar. Su nombre técnico es máscara de protección. Indica precisamente que estas fuerzas mecánicas están en juego de este tipo de ortodoncia. La máscara de ortodoncia son sobre todo un tratamiento para niños que necesitan una estimulación del crecimiento en este hueso hacia adelante para evitar precisamente este mismo problema de la oclusión clase 3, donde cuando lleguen adultos suelen presentarse de 10 a 11 años de edad. Cuando se realiza el crecimiento del hueso de la cara, una vez se haya desarrollado el maxilar completo, el único modo de combatir un caso de maloclusión de clase 3 es con una cirugía en combinación con tratamiento de ortodoncia. El activador abierto de elástico de Camp. Este fue diseñado por George Clamp. Es un eficaz gracias a su reducido tamaño y carece casi totalmente de la estabilización, lo que proporciona una íntima interacción con la lengua y favorece la fonación, lo que hace muy aceptado para los niños. Este se clasifica en 3 partes, que es Clamp clase 1, tiene un arco abierto elástico para contrarrestar las fuerzas musculares y periales y sustituir el sector anterior. Clamp clase 2, para la mala oclusión en clase 2 requiere realizar una mordida constructiva que tiene almohadillas gingivales. Clamp clase 3 tiene un arco abierto vestibular inferior con asas linguales y acrílico a nivel posterior. El activador elástico de Clamp es un aparato ampliamente utilizado en el tratamiento de las mordidas abiertas anterior, como la clase 1, clase 2 y clase 3. Esta es acreditado a la práctica de ortopedia y funcional de los maxilares. Las desventajas de este es que es un aparato removible de quitar y poner, es eficaz gracias al reducido tamaño y puede ser utilizado en la dentición mixta o dentición permanente. Este también puede optimizar los movimientos funcionales de la mandíbula. También presenta un aspecto estético aceptable. Tiene una total elasticidad, lo que permite una
libertad de la cavidad. Las desventajas de este son el objetivo de tratamiento, destreza para activar correctamente, la colaboración del paciente, lograr un cierre bucal anterior y dar mayor espacio a la lengua. Eliminar también la corrección negativa de los músculos de arcadas dentarias. También restablece la guía de las cúspideas favorable y estimula o restringe el crecimiento de las anormalías. Esto es todo por nuestra exposición. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias. Mi nombre es Odric Durán y estoy cursando la materia Ortodoncia y Ortopedia con la doctora Sandy López. Este grupo está conformado por Yasmín Gerardo, Waleska Castillo y Jorge Peña. Puedes continuar. Los temas que vamos a tratar son los aparatos para corregir la maloclusión clase 3. Continúo. ¿Qué es una clase 3? Bien, en ortodoncia llamamos la clase 3 a aquella alteración de la mordida en la que los dientes de la arcada superior muerden retrasados respecto a los dientes de la arcada inferior. Las causas de estas, algunas de las causas de la clase 3 pueden ser herencia genética, malposiciones dentarias, la posición o el tamaño de la lengua y la erupción anormal de los dientes. Continúa. La clase 3 dentarias. Bien, decimos que existe una clase 3 dentaria cuando los dientes superiores muerden retrasados respecto a los inferiores, pero las bases óseas tienen un tamaño y una posición correcta. Esto puede suceder por múltiples causas, que son cuando los incisivos inferiores están muy volcados hacia adelante por un hábito de lengua, porque los incisivos superiores hayan erupcionado con una inclinación incorrecta, porque el número de dientes en la arcada superior sea menor que en la inferior, etc. Pero en cualquier caso, el tratamiento de este será sencillo, utilizando braces o ortodoncia invisible. Puedes continuar. Las maloclusiones clase 3, según la clasificación de Angle, hace referencia a una relación mesial de la arcada inferior con relación a la superior, en donde la cúspide mesiovestibular del primer molar superior se encuentra por distal del surco mesiovestibular del primer molar inferior. Además, existe una relación anómala de los incisivos superiores e inferiores, en donde los inferiores se encuentran por vestibular superior, produciéndose una mordida cruzada anterior con overjet negativo y perdiéndose en el overbite. Puedes continuar. La clasificación de la maloclusión, clase 3, hay clase 3 verdadera y clase 3 falsa. La clase 3 verdadera, esta corresponde a una displasia ósea en la cual la mandíbula es grande y el maxilar es pequeño. Y la desproporción de las bases es la que conlleva a la maloclusión. La clase 3 falsa, esta corresponde a un adelantamiento de la mandíbula en el momento del cierre oclusal. En este caso, la retroinclinación de los incisivos superiores y la proinclinación de los inferiores van a interferir en un contacto oclusal fisiológico y fuerza a los cóndilos a mesializarse. Continúo. Las características clínicas y extraorales, el análisis frontal, la proporción facial. La proporción facial, esta va a servir para dividir a la cara en 3 tercios superior, medio e inferior y establecer simetría entre estos, para lo cual trazamos una línea horizontal que pasa por el punto Drichon, otra por el punto glabela y otra por el punto subnasal y una cuarta línea por el punto mentoniano. El análisis de perfil, el ángulo de convexidad facial, esto se debe trazar una línea que pase por los puntos glabela subnasal y hipogonión blando. Lo normal es de 165 y 175 grados. Aquellos valores a esta norma indican una posible clase 3. Puedes continuar. La línea de Ricketts o línea E, esta desciende de forma inclinada desde la punta de la nariz hasta la punta del mentón, en donde el labio superior debe estar a 4 milímetros por detrás de la línea, mientras que el labio inferior debe estar a 2 milímetros por detrás de la línea. En caso de que un paciente clase 3 esqueletal, el labio inferior va a estar a nivel de la línea o por delante de esta, dependiendo del grado del prognactismo del paciente y de la inclinación de los incisivos inferiores hacia el lingual. Puedes continuar. Características oclusales, las características intraorales. La maloclusión clase 3 de Angle se caracteriza especialmente por una mesialización de la arcada inferior con respecto a la superior.
tomando como referencia la cúspide mesiovestibular del primer molar del maxilar superior, ocluyendo distal al surco del primer molar mandibular. Además, existe una relación invertida de los incisivos superiores como inferiores. Aquí se presenta un Orbellet negativo y sin la presencia de overbite o en casos más ligeros, una relación borde a borde. Puedes continuar. Los objetivos del tratamiento temprano en la maloclusión clase 3, esto van a consistir en eliminar las interferencias y ayudar a que exista un ambiente más favorable para el crecimiento normal, corregir el desequilibrio esquelético dentro alveolar y muscular existente o en desarrollo, mejorar la estética facial y eliminar las alteraciones funcionales en cuanto a la función y posición lingual, ocasionada por hipertrofia amigdalina y los trastornos nasorrespiratorios. Esto fue todo de mi parte. Ahora las voy a dejar con mi compañera que les seguirá hablando más sobre el tema. Gracias. Mi nombre es Yasmin Gerardo y al igual que mis compañeros estoy cursando la materia de ortodoncia y ortopedia con la doctora Sandy López. Continuando con lo que es la importancia de la ortopedia, es un medio terapéutico que influye en lo que es la redirección y lo que es la modificación del crecimiento y del desarrollo maxilofacial, ya sea aplicando fuerzas directas sobre lo que es el centro de crecimiento o por medio de fuerzas que dan estímulos neuromusculares y transforman estas fuerzas en lo que son los maxilares. Puedes pasarla, por favor. Los aparatos ortopédicos para estos casos, la única solución es recurrir a lo que son la cirugía ortodòntica combinada con lo que es un tratamiento de ortodoncia. Con esta operación se modifica lo que es el tamaño y la posición de los huesos para tener una oclusión funcional. Además, la persona se va recuperando con la armonía dental y la armonía en su rostro. Los aparatos dentales de la ortopedia funcional son aparatos que se utilizan las fuerzas musculares biológicas del propio individuo para generar que son movimientos ortodónticos. Puedes pasarla, por favor. Dentro de la clasificación de los aparatos ortodónticos para corregir la maloclusión clase 3, tenemos lo que son las pistas planas, que son los aparatos funcionales para la aplicación de la terapia de rehabilitación neuroclusal, que fue creada por el doctor Pedro Planas, por esto lleva su nombre. Las pistas de rodaje constituyen lo que son dos superficies acrílicas de deslizamiento en altura que cuando un niño muerde contacta prematuramente y no deja que los dientes antagonistas ocluyan entre sí. En el caso de la maloclusión directamente, clase 3, la misión principal de las pistas de rodaje es que consiste en obligar a contactar la placa superior con la inferior y viceversa, y así frenar lo que son las maloclusiones, logrando saltar la oclusión cruzada anterior, debido a que la construcción de las pistas tendrá una orientación hacia arriba en sentido anterosuperior. Puedes pasarla, por favor. La placa de Progeniet es una placa sumamente importante, ya que es una placa de Hawley superior, donde el arco vestibular anterior contacta con los incisivos inferiores. A este arco se le denomina arco de Progeniet, como le había mencionado. Se utiliza habitualmente en casos donde hay mordida cruzada anterior, ligera o una mordida borde a borde. Existe lo que es un buen potencial de crecimiento en el paciente. En el caso de la maloclusión clase 3 es muy importante esta placa, ya que es utilizada para la mordida cruzada anterior y consta de un arco de Progeniet que levanta la mordida para desocluir. Puedes pasarla, por favor. Aquí tenemos también como aparato ortodóntico lo que es el Frankel para clase 3, que es un aparato regulador de la función de Frankel, que es un aparato de ortopedia. Fue creado por el doctor Rolf Frankel en la década de 1950. Estos aparatos se deben usar a tiempo completo, o sea que el paciente no puede estar retirándoselo cada vez que desee, sino que es un aparato que se debe utilizar a diario con ejercicios orales.
Para lo que es directamente la clase 3, se utiliza en pacientes con estas maloclusiones, ya que puede modificar y consta de 3 partes. Tiene lo que es una almohadilla labial, que la función de esta es eliminar la presión del músculo mentoniano y ofrece apoyo en lo que son las mejillas y el labio inferior, lo que permite que los arcos dentales se expandan. Su segunda función es que tiene un arco lingual que mantiene la mandíbula en la posición deseada. Y por último, pero no menos importante, es que tiene un arco palatino que une las partes posteriores del aparato y sirve para apoyar o abrir lo que es la mordida. Esto fue todo de mi parte, lo paso con mi compañera. Buenas tardes, mi nombre es Waleska Castillo. Igual que mi compañero, estoy cursando la materia de ortodoncia y ortopedia con la doctora Sandy López. ¿Qué es el Bionator? El Bionator es un aparato funcional muy usado en la ortodoncia interceptiva. Fue creada por Barte en el 1960 y se utiliza para estimular el crecimiento mandibular en niños que presentan maloclusión clase 2 esquelética. Existen 3 tipos de aparato bionato: bionato estándar, bionato inverti, clase 3 y bionato protector, mordida abierta. ¿Para qué sirve el bionato? Son aparatos especialmente diseñados para estimular el crecimiento de la mandíbula durante el desarrollo del niño y así ayudar a corregir la clase 2 esquelética. Las clase 2 son aquellas en las que la mandíbula se desarrollan menos que el maxilar. El Bionator es un aparato intrabucal removible de acrílico, parte rígida para sujetar la posición mandibular y controlar la erupción, y alambre para dar flexibilidad al aparato, que se realiza a medida para una posición mandibular concreta según la necesidad del paciente. Bionator clase 3. Este aparato se utiliza para mantener la posición de la mandíbula o restruirla, estimula el crecimiento del maxilar superior, permitiendo el adelantamiento de la premaxilar por medio de empuje linguales. Se necesita una mordida constructiva que no se debe modificar. Biley C es utilizado para clase 3 cuando existe protrusión mandibular en desdicción mixta. El arco intermaxilar, anclado en el maxilar superior, se dobla cortando estrechamente los incisivos inferiores, pero con cierta distancia hacia la arza superior en forma de U. El resorte de Confi está cerrado hacia distal. Este se dobla cortando las partes más prominentes. Los descansos oclusales se incorporan horizontalmente a la superficie oclusal. En la mandíbula, los arcos linguales se doblan desde la parte mesiolingual de los caninos hacia distal, entre el canino y premolar, de ahí para interproximalmente hacia vestibular. En la cara vestibular, el alambre se dobla hacia mesial, formando un arza. Posteriormente se dobla otra vez hacia distal. Ambos arcos linguales se conectan con los almohadillas acrílicas linguales por medio de un arco conector con 3 dobleces en forma de zigzag. En el maxilar superior se delimita la pantalla lateral con tira de cera. En la mandíbula se incorporan pequeñas pantallas acrílicas en el área del canino y premolares para anclar el arco de conexión. Retropulsor estimulador, aparato para tratar una clase 3 funcional. Ortopédicamente hablando, un tratamiento temprano de una clase 3 funcional puede tener un excelente resultado. Uno de los factores en el diagnóstico temprano y en otro sería la elección del aparato que deberá usar el paciente. El retropulsor estimulador o pequeño gigante es un aparato en el cual consiste en el palar, placa removible inferior para estimular la posición mandibular para el uso de pacientes con clase 3 funcional. Este paciente
consiste en una placa de acrílico inferior, la cual se ajusta en la boca por medio de gancho en las cantidades que sea necesario, lo cual puede ser ADA, delta o circunferenciales, o otra que proporcione gran retención. Además, consta de un arco retropulsor de alambre que emerge desde el acrílico entre el canino y el primer molar temporal inferior. Este se eleva verticalmente hasta la altura de la mitad de la cara palatina de los dientes superiores, donde forma un alza y luego se dirige horizontalmente en contacto por palatino de estos dientes. La selección horizontal debe estar forrada con goma. Ahora lo dejo con mi compañero. Buenas, al igual que mis compañeros, estoy cruzando la materia de ortodoncia y ortopedia con la doctora Sandia López. Le voy a compartir este tema que es el arco de Tender. Este es un sistema de arco doble donde después del arco inicial se le recomienda al ortodoncista insertar un segundo arco. Cuando los arcos iniciales estén totalmente pasivos, en vez de removerlo, se debe de poner un segundo arco directamente encima del arco inicial, formando un arco de Tender. El objetivo de Tender para la corrección de las rotaciones es alinear y anivelar los dientes de forma temprana del tratamiento con el máximo control de la dimensión vertical, horizontal y rotacional de esta. La máscara facial. La máscara facial son los tratamientos de ortodoncias faciales que se usan en los casos de la maloclusión esquelética, aquellos que no dependen de una mala colocación de los dientes, sino que de la disposición de los huesos de la cara. De este tipo de ortodoncia, con las máscaras metálicas, se usan sobre todo en pacientes con problemas de la maloclusión clase 3, donde el maxilar está retrasado respecto a la mandíbula por problemas de desarrollo óseo. Para el problema opuesto se usa un aparato de tiro cervical que tira hacia adentro, el del maxilar, con una banda elástica que se coloca en la nuca. Bueno, la máscara facial ejerce una fuerza de presión para lograr la rotación y colocación correcta del maxilar. Su nombre técnico es máscara de protección. Indica precisamente que estas fuerzas mecánicas están en juego de este tipo de ortodoncia. La máscara de ortodoncia son sobre todo un tratamiento para niños que necesitan una estimulación del crecimiento en este hueso hacia adelante para evitar precisamente este mismo problema de la oclusión clase 3, donde cuando lleguen adultos suelen presentarse de 10 a 11 años de edad. Cuando se realiza el crecimiento del hueso de la cara, una vez se haya desarrollado el maxilar completo, el único modo de combatir un caso de maloclusión de clase 3 es con una cirugía en combinación con tratamiento de ortodoncia. El activador abierto de elástico de Camp. Este fue diseñado por George Clamp. Es un eficaz